veremos el tema de alcanos, en este caso, donde los alcanos presentan la fórmula general carbono N, hidrógeno 2N más 2, como vimos anteriormente para la nomenclatura. Bien, los alcanos son compuestos saturados y muchos de ellos los llaman compuestos parafínicos. ¿Por qué? Porque son prácticamente compuestos inertes, es decir, no reaccionan así nomás. Son compuestos muy estables porque presentan únicamente enlace sigma. Bien. Los alcanos de carbono 1 hasta carbono 4 son gases. Dentro de ellos está el metano, el etano, el propano, el butano, que son compuestos gaseosos que, por ejemplo, en el caso del GNC, de gas natural comprimido, es una mezcla de esos gases donde predomina mucho el metano. A partir de carbono 5 hasta el 17 aproximadamente los compuestos son líquidos y dentro de él se encuentra la nafta, el gasoil, el queroseno, etc. Por ejemplo, la nafta es un compuesto, es un alcano que contiene de carbono 5 hasta carbono 11, es decir, pentano, hexano, heptano, etc. Es una mezcla de esos alcanos que son los que componen la nafta. Bien, a partir de carbono 18 en adelante, los alcanos suelen ser sólidos. Por ejemplo, tenemos el alquitrán. Perfecto. Con respecto a las propiedades físicas de los alcanos, tenemos que son compuestos no polares, insolubles en agua y solubles en solventes orgánicos. Ellos presentan bajo punto de fusión y bajo punto de ebullición. Bien. El punto de ebullición aumenta con el peso molecular y en el caso de isómeros disminuye con la ramificación. Como vimos, por ejemplo, un alcano lineal como el butano tiene un punto de ebullición, en cambio el isobutano, que es más ramificado, tiene menor punto de ebullición. Bien. ¿Por qué? Porque disminuye la fuerza de Van der Waals en el compuesto ramificado. Con respecto al punto de fusión, crece con el peso molecular, presentando el fenómeno de alternancia, donde los alcanos de número par de carbono tienen mayor punto de fusión que los alcanos impares anterior y posterior a él, debido al mayor empaquetamiento de los alcanos pares. Es decir, siempre un par se empaqueta mejor, por lo tanto hay mayor fuerza de Van der Waals entre ellos, y eso hace que se eleve el punto de fusión. Por ejemplo, un compuesto que tenga, esta es la gráfica del punto de fusión en función de la cantidad de átomos de carbono. De un carbono, de 2, de 3, de 4, de 5, de 6, de 7, etc. Por ejemplo, un alcano de 4 carbonos tiene mayor punto de fusión que uno de 3. Es natural porque tiene mayor cantidad de ¿qué? De carbono, mayor peso molecular. Pero tiene mayor que uno de 5, que es impar. O sea que el alcano par tiene mayor que los dos impares, anterior y posterior a él. Esto se debe a que se empaquetan mejor, por lo tanto aumenta el punto de fusión de ¿qué? De los alcanos pares. Bien. Con respecto a la densidad de los alcanos, son menores que el agua, por eso flotan en el agua. En el caso de la nafta, ustedes han visto que la nafta es un alcano, flota en el agua y son inmiscibles en ella. ¿Por qué? Porque no se mezclan, forman un compuesto de fase heterogénea. Bien. Por último, veamos las propiedades químicas de los alcanos. Como decíamos, los alcanos prácticamente son inertes, entonces para que reaccionen ellos hay que someterlos a condiciones drásticas. Condiciones drásticas generalmente son elevada temperatura, es decir, por acción del calor, o también debido a la radiación ultravioleta que emite la luz solar. Bien. Por ejemplo, una reacción de combustión, si yo tengo el propano, la combustión es en presencia de oxígeno, siempre me da como producto una combustión completa, dióxido de carbono y agua, donde la reacción es exotérmica, ya que libera energía cuando se produce la reacción. Igualando la ecuación, tengo 3 carbonos, coloco un 3 acá. Bien, tengo 8 hidrógenos, 4 de agua. Oxígeno, 3 por 2, 6, más 4, 10, coloco un 5 acá y queda igualada la ecuación. Este es un pequeño perfil energético, como ejemplo de una reacción exotérmica, donde vimos anteriormente en forma similar en química básica. Yo tengo la entalpía en función de las coordenadas de reacción. Estos son los reactivos, el nivel de reactivo de energía, y los productos. Cuando el producto tiene menos energía que el reactivo, la reacción es exotérmica, y eso me mide el delta de H de la reacción. La energía que va desde los reactivos hasta el complejo activado que tengo acá arriba en el máximo se denomina energía de activación.
Esa energía de activación es una barrera energética que deben superar los reactivos. ¿Para qué? Para que se produzca la reacción. Bien, cada reacción química tiene su debida energía de activación. Es característica de cada reacción. Cuando menor sea la energía de activación, más rápida será la reacción. Que en ese caso vimos también que un catalizador que hacía, bajaba la energía de activación y aumentaba la velocidad de la reacción. Sobre todo los catalizadores enzimáticos, los catalizadores biológicos son enzimáticos, eso siempre acelera a la reacción química, por lo tanto hace que disminuya su energía de activación, aumentando la velocidad, pero no modifican al equilibrio químico. Bien, una propiedad importante de los alcanos es la halogenación de alcanos, que para que reaccione un alcano sí o sí hay que someterlo a las condiciones drásticas como enunciábamos al comienzo, y estos alcanos deben ser sometidos a elevada temperatura o a la radiación solar de la luz ultravioleta. La luz ultravioleta o solar se la indica con Hni, que Hni es la energía propuesta por Planck. Entonces, yo tengo lo siguiente: si la ecuación general, tengo etano, que lo halogeno, por ejemplo, con cloro, en presencia de la luz ultravioleta, obtengo el cloruro de etilo más ácido clorhídrico, donde sustituyo un hidrógeno, ¿por quién? Por un cloro. Obtengo el cloruro de etilo más ácido clorhídrico. Este mecanismo se denomina sustitución homolítica vía radicalaria, es decir, a radicales libres. ¿En qué consiste este mecanismo? Este mecanismo consiste en lo siguiente. Primero tiene una iniciación donde se produce una ruptura homolítica que vimos anteriormente, donde yo obtengo el cloro por acción de la energía, en este caso por la luz ultravioleta, se fractura en forma simétrica y origina los radicales libres, que en este caso es el radical cloro. Recordemos que el radical libre es un átomo con un electrón libre. Ese radical libre posee muchísima energía y comienza con la propagación. Entonces, ese radical libre ataca al alcano en cuestión, que yo he separado un hidrógeno acá para mostrar el mecanismo. De los 3 hidrógenos he separado uno. Entonces, actúa como un proyectil, el radical cloro, ataca, toma un hidrógeno, forma el ácido clorhídrico y me genera un nuevo radical, que sería el radical etilo. Esa reacción continúa en cadena. Ese radical etilo choca con una molécula de cloro, le toma un cloro, generando el cloruro de etilo más el radical cloro. Hasta acá lo hacemos por ahora porque estoy explicando los productos. Este producto cloruro de etilo lo formamos de esta forma. El clorhídrico lo formamos de esta forma. Es decir, una vez que tengo esto, se produce la terminación, porque ya he explicado cómo he formado los productos de la ecuación general. En la terminación se combinan los dos radicales para formar la molécula de cloro. Otra posible combinación sería radical etilo con el radical cloro, formando cloruro de etilo, o puede ser que se combinen dos radicales etilo para formar un butano. Estos son subproductos, digamos, del mecanismo. ¿Qué es un mecanismo de una reacción? El mecanismo sería un conjunto de reacciones, como tengo acá, un conjunto de reacciones donde una de ellas es la más lenta. En este caso, la más lenta es esta, que es la que sigue la cinética de la reacción química. Bien, en este caso, esa es la reacción más lenta que se produce. Perfecto. Ahora, los alcanos, por último, no se oxidan en presencia de agentes oxidantes fuertes como el permanganato de potasio, como el dicromato de potasio, y tampoco reaccionan con ácido sulfúrico diluido. Es decir, no reaccionan casi con nadie, por eso se llaman inertes, únicamente se halogenan, pero en condiciones drásticas, y se producía también la combustión. Muy bien.